Jesús es la salvación, aquel que perdido está así. Espéralo, Él viene pronto, arrepiéntete, Él viene pronto. El tiempo se está acercando y la iglesia volará a las bodas del Cordero, a la patria celestial. Si no estás listo, aquí te quedas. Si no estás listo, perecerás. Es necesario, tú que estás aquí, estás oyendo, que te prepares hoy y empieces una nueva vida. Que estés consciente que estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Jesús es la salvación, aquel que perdido está. Jesús es el buen pastor, aparte de Él no hay. Prepárate, Él viene pronto, asegúrate, Él viene pronto. Es necesario, tú que estás aquí, estás oyendo, que te prepares hoy, empieces una nueva vida. Que estés consciente que estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Jesús es la salvación, aparte de Él no hay. Jesús es el buen pastor, aquel que murió por ti. Una mujer que estaba sacando agua de un pozo y él fue y le pidió de beber. La mujer le contestó: Señor, ¿no tienes tú con qué sacar el agua? ¿Cómo pues quieres de beber? Cristo le respondió y le dijo: mira, mujer, todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pero será adentro de él una fuente que brota para vida eterna. Cristo Jesús. Buenas tardes, hermanos, casi noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta reunión una vez más, donde vamos a concentrarnos para escuchar palabra de Dios, amén. La última vez que estuvimos hablamos en Éxodo capítulo 16, donde el pueblo de Dios fue bendecido tremendamente.
fue liberado, fue llevado al desierto, recuerdan, y desafortunadamente pudimos ver cómo Dios los bendijo tanto que llegó un momento donde no pudieron apreciar la bendición de Dios y querían más. Pudimos ver cómo la naturaleza humana, desafortunadamente reaccionamos muy horriblemente en contra de lo que podemos hacer para agradar a Dios. Pero pudimos ver que a través de Jesucristo podemos apreciar las bendiciones de Dios y podemos estar conscientes en las manos de quien estamos. Pudimos darnos cuenta de que cuando nos dejamos llevar por personas que no le están sirviendo a Dios, que posiblemente están entre nosotros, caemos en el mismo error de ver las cosas como ellos las están viendo y no podemos apreciar las bendiciones que Dios sigue derramando continuamente a través de las cosas que hace en nuestras vidas. Amén. Y eso es todos los días. Pudimos ver, hermanos, como de una manera podemos ver el desierto como algo que no es cómodo, que es algo que no nos gustaría vivir. Podemos ver como en el desierto hay escasez, como en el desierto no hay nada productivo a menos que Dios esté en el asunto. Llegan los recursos que nunca hemos visto, que podemos después palpar, como el pan que recibieron de parte de Dios, una bendición tan grande. No lo conocían, pero fue bendición de Dios, fue provisión de Dios, y lo conocieron y lo pudieron palpar y lo pudieron comer y fueron alimentados. Fue lo que estuvimos viendo la última vez que nos vimos. No pretendo que recordemos todo, por eso estoy dando un como pequeño repaso para que nos demos cuenta de lo que pudimos ver esa vez. Pero yo sé que nosotros estamos llenos de palabra de Dios, conocemos las escrituras, conocemos las historias, y vamos a orar, hermanos, esta tarde, casi noche, para que su Santo Espíritu tome control y haga lo que quiera hacer con nosotros que estamos atentos a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bello, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de podernos reunir en tu nombre para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Gracias por haber reunido a mis hermanos, Señor. Tú pones tanto el querer como el hacer, Señor, el sentir en nuestras vidas para poder querer acercarnos a ti, escuchar más de tu palabra, quererte conocer más, querer sentir tu presencia, Señor. Y esta tarde, casi noche, Padre, te pedimos que nos bendigas de la manera que tú quieres bendecirnos, de como ya lo has preparado para cada uno de nosotros, independientemente de lo que estemos pasando en nuestro día, que podamos ver tu bendición, Señor, que podamos ver las cosas que puedes hacer y las cosas que estás haciendo cada día en nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, estuvimos repasando un poquito lo que vimos la última vez que nos vimos, como ya lo dije, que es repetidora, ¿verdad? Y vimos que qué había en el desierto. Vimos también y nos dimos cuenta que la ayuda de Dios no va a llegar sin nuestra colaboración. Es algo que no puede despegarse. La ayuda de Dios está, Él está dispuesto. Él quiere bendecirnos, los planes de Él son de mejor siempre para cada uno de nosotros, pero si no colaboramos, si no estamos de acuerdo, si no le aceptamos, si no le recibimos, no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder disfrutar, no lo vamos a poder experimentar en nuestras vidas, aunque Dios lo esté depositando por medio de su misericordia, porque Él hace que salga el sol para todos. Aleluya. La bondad de Dios, su misericordia, está fluyendo por toda su creación. Y no hay nada que podamos hacer para pararla. Pero si colaboramos con Dios, si estamos dispuestos,
Si nos ponemos en sus manos, podemos experimentar sus milagros todos los días, dijo un predicador. Todo es resultado de un milagro si lo quieres ver así, o nada funciona. Todo es resultado de un milagro, o todo existe por coincidencia, depende como tú lo quieras ver. Pero la ayuda de Dios no va a llegar sin nuestra colaboración. También pudimos darnos cuenta que Dios quiere bendecirnos, que Dios está dispuesto. La disposición de Dios nunca se va a terminar. Por eso Él mandó a su Hijo amado, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos experimentar, vivir la paz, el gozo, la libertad, todo lo que vino a ofrecernos por medio de su sacrificio. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Jesucristo quiere y está haciendo en mi vida. Él está dispuesto. La ayuda de Dios no va a llegar sin tu colaboración. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a colaborar con Dios? Porque Él te ha estado dando instrucciones. Si has estado atento, Él te está dando instrucciones, qué es lo que tienes que hacer, para que puedas palpar las bendiciones, los milagros que ha estado dando en tu vida. Aleluya. Pudimos ver esas cosas en el Antiguo Testamento, en el libro de los Éxodos, pero si tienes tu Biblia, ábrela en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer unos cuantos versículos para darnos cuenta y entrar en materia. ¿De qué está hablando Pablo a los corintios? ¿Por qué se lo está diciendo a los corintios? ¿Y para qué quiere que los corintios entiendan esto? Ahí es donde Dios nos va a hablar. Amén. ¿Listos? Como dice nuestro pastor, ¿listos, listos? Pues, listos. 1 Corintios capítulo 10 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Aleluya. ¿Qué voy a explicar yo de esto, hermanos? Si está todo bien claro. Pablo está escribiéndole a los corintios, una iglesia establecida en Corintios, y les está diciendo que todas las cosas que podemos ver escritas en la Biblia
en la Escritura fueron para ejemplo nuestro, para que no sigamos cometiendo los errores que estas personas en el desierto cometieron. Conocemos la historia, fueron liberados, clamaron a Dios. Nos identificamos muchas veces con el pueblo que está en la esclavitud. Nos identificamos que hubo un tiempo donde clamamos. Nos identificamos donde hubo un tiempo donde Dios levantó a una persona que por su misericordia se puso a colaborar con Dios. Démonos cuenta. Y nos habló del que todo lo puede. Nos presentó a Jesucristo. Y nos dijo, mira, yo conocí a alguien que transformó mi vida. Transformó mi manera de pensar. Me hizo ver la vida de una manera muy diferente. Y nosotros quisimos de eso. Y le dijimos al Señor que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo le está hablando a los corintios y les mandó esta primera carta. Démonos cuenta que los corintios no tenían esta Biblia que nosotros tenemos. Les llegó esta carta, pero ellos tenían la escritura, ellos tenían los ejemplos, ellos tenían la historia, ellos sabían lo que Dios había hecho con el pueblo, con sus padres. Por eso Pablo le dice al principio, porque no quiero, hermanos, que estés ignorando, que se te olvide. No quiero que se te olviden las cosas que Dios hizo con nuestros padres. No quiero que se te olvide la escritura. No quiero que se te olvide lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoren estas cosas. Cuando Pablo les escribió a los corintios, en el capítulo 8 les dejó dos cosas bien claras. Los ídolos no son nada comparados con la gloria de Dios. Los ídolos no son nada. La segunda cosa que les dejó bien clara es que el amor es más importante que el conocimiento. Porque dígale que si estoy pecando, que si no estoy pecando, que si lo que hago es pecado, que si lo que no hago no es pecado. Y se las dejó bien clara que cuando tengas tiempo del capítulo 8, quiero que veamos la línea de pensamiento con la que entró en el capítulo 10. Los ídolos son nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. Algo que te aparta de Dios. Pero el conocimiento no puede ser mayor al amor que podemos nosotros y debemos tener como cristianos para las personas que necesitan a Cristo. Son dos cosas bien importantes que dejó establecida. En el capítulo 9 dejó bien establecido como nosotros los cristianos debemos de hacer nuestros derechos a un lado por amor de aquel que nos amó. Para poder seguir adelante con lo que Dios nos ha encomendado. Recibirlo, experimentarlo y pasar el mensaje. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con los corintios. Recibió al Señor, experimentó al Señor, empezó a vivir y ahora se los está diciendo. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo Pablo. Y es lo que está haciendo. La línea de pensamiento que trae Pablo desde el 8 al 9 y cuando llega al 10, esa es la que el amor es mayor que el conocimiento. Posiblemente estés haciendo cosas que no son pecado, pero puede hacer que uno de los más pequeñitos del Señor se tropiece por lo que estás haciendo. Tú estás convencido, estás consciente que no estás pecando contra Dios. Pero Pablo establece y dice, hey, el amor por el pueblo de Dios tiene que estar sobre el conocimiento que tienes de las cosas. Y tienes que dejar tus derechos a un lado por amor a la obra del que te llamó. Aleluya. Vamos bien, hermanos.
Por eso en el capítulo 10, verso 1 les dice, hermanos, no quiero que se te olviden estas cosas. No quiero que camines como que no las sabes. No quiero que ignores estas cosas. Que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Todos fueron identificados en Moisés. Tipológicamente pasaron por el agua y fueron cubiertos con la nube. Démonos cuenta, ellos andaban en el desierto. Y si nosotros ponemos a vernos el desierto de la manera que nosotros cómodamente vivimos, uy, ¿quién quiere estar en el desierto? Aleluya. Pero mira el enfoque de Pablo cuando les habla del desierto. ¿Y dónde estaba el pueblo que Dios había rescatado? Y les empieza a contar las bendiciones. Les empieza a decir, mira, tremendo milagro. No se les olvide que ellos pasaron por el mar abierto. No se les olvide que la nube los cubrió. No se les olvide que ellos estuvieron comiendo el alimento espiritual. No se les olvide que ellos bebían del agua espiritual. Démonos cuenta, todo lo que no puede existir en un desierto, Dios lo estaba supliendo. Y Pablo le dice a los corintios, no se te olvide. Date cuenta. No camines como que ignoras estas cosas, le está diciendo. Camina dándote cuenta que servimos a un Dios que bendice, un Dios que obra sobrenaturalmente, un Dios que pone las cosas donde no hay, para que sus hijos puedan ser alimentados. Y dice que los siguió el agua y que los siguió la bendición del maná. Y dice que todos comieron del mismo alimento. Dice que todos tomaron de la misma agua. ¡Aleluya! Todos escuchamos las mismas predicaciones. Va a decir, ay no hermano, yo las oigo en YouTube. Estoy hablando de la iglesia en la que Dios nos ha establecido, en la que Dios nos ha plantado. Todos oímos los mismos mensajes. Todos estamos oyendo palabra de Dios. Todos estamos viendo la bendición de Dios derramada. Todos estamos bebiendo la misma agua espiritual. Todos estamos bebiendo del mismo alimento espiritual. Todos. Aleluya. Recuerda. La bendición de Dios no va a venir sin tu colaboración. Pablo le dice a los corintios, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Démonos cuenta lo que Pablo está diciendo aquí. Está poniendo y recordándole cómo Dios bendice, cómo Dios suple, cómo Dios pone donde no hay, de una manera sobrenatural, de una manera que nosotros no podemos imaginar. Y a veces nos hacemos como el pueblo dijo, ¿qué es esto? Moisés dice, pues esa es la bendición de Dios. ¿Qué no estabas pidiendo que Dios te bendijera? Ahí está. Pero dice que Dios no se agradó. No se agradó, dice, pero por lo demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si conoces la historia, ¿verdad? Solamente José y Caleb de esa generación salieron. Llegaron a donde tenían que llegar. De esa generación. Porque recuerda, en 40 años nacieron muchos niños. En 40 años nacieron más, se hizo la familia más grande. Pero de los que no se agradó a Dios, ninguno lo logró. Sigamos leyendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Para nosotros. Para que conozcamos la historia, nos demos cuenta cómo Dios obra,
lo empecemos a vivir, lo empecemos a experimentar, empecemos a gozar de la paz, del gozo, de la bendición de Dios. Es lo que está diciendo. Mas estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros. Había problemas en la iglesia de Corintios. Había problemas. Dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aleluya. Si nos ponemos a revisar la historia, pudiéramos llegar al punto donde podemos decir, ¿cuáles cosas malas? Si ellos nomás lo que querían comerse era un buen pozole. No era pozole, era una olla de potaje, una olla con carne, con ajos, con cebollas. Recordemos, conocemos la historia. Pablo les está recordando, hey, piensen en lo que aconteció en el desierto, porque esto se escribió para ejemplo de nosotros, para que nos demos cuenta. No estaba codiciando cosas tan malas. Estaban codiciando algo que regularmente comían todos los días. El problema con la codicia, el problema donde Pablo tiene que poner cosas malas, es que Dios estaba supliéndoles. Dios les estaba dando la bendición y estaban despreciando la bendición de Dios por comer lo que comían antes de ser liberados. ¿Nos estamos dando cuenta? No codicies cosas malas. Y ahí pudiéramos, ahorita que estamos predicando, agregarle ahí cosas malas y enumerar todas las cosas malas que podemos ponerle ahí. Pero Pablo les está hablando de la historia, de lo que vivió el pueblo de Israel y el mal ejemplo que dieron en respuesta a la bendición de Dios. Y seguramente Pablo sabía que Corintios algo estaba pasando. Y le dice, hey, esto nos lo dejaron por ejemplo. ¿Recuerdan la línea de pensamiento? ¿Recuerdan los dos puntos principales que establecieron en el capítulo 8? Aleluya. El amor tiene que ser más grande que el conocimiento. Todo lo que sepas, todo lo que conoces acerca de la palabra de Dios, tienes que aplicarlo en amor. Porque dice Juan que el amor va a cubrir multitud de pecados. Y le dice Pablo a los corintios, para que no codicies cosas malas, ni seas idólatra. No seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No codicies cosas malas. O sea, no desprecies la bendición de Dios. Porque Dios a su tiempo suple. Sobrenaturalmente nos estamos dando cuenta. Estamos viendo los ejemplos. Y muchos de los que estamos escuchando ahorita lo hemos experimentado, lo hemos visto. Dios se ha movido de una manera sobrenatural en nuestras vidas, especialmente en esta pandemia. Lo hemos vivido, hemos visto al Santo Espíritu de Dios repartiendo maná y agua y otras cosas más. Y no sean idólatras, les dice. Idolatría. Recuerda, no codicies cosas malas. No codicies por algo que está poniéndose enfrente de la bendición de Dios. Idolatría, todo eso se correlaciona. Idolatría, todo aquello que se interponga entre tú y Dios es un ídolo. Eso es la idolatría. Todo aquello que se interponga entre tú y Dios es idolatría. Puede ser tu carro, puede ser tu casa. Puede ser el estudio de la Biblia. Nos ponemos a estudiar tanto la Biblia que se nos olvida vivir lo que dice la Biblia.
Y es donde el amor tiene que ser mayor que el conocimiento. Porque si no nos metemos en problemas. Es lo que Pablo, en amor, estaba hablando a los corintios. Para que vieran la historia del pueblo y no la repitieran en sus vidas. Para que viéramos la vida del pueblo de Dios, entre comillas, y no repitamos esa clase de vida. Aleluya. ¿Nos estamos dando cuenta? Los ejemplos, las historias que hay aquí no es para que si nos pasa lo mismo, pues si le pasó a Israel, ¿cómo no me va a pasar a mí si soy humano? Si le pasó a David, pues ¿cómo no me va a pasar a mí si yo quién soy? Si le pasó a Josué, ¿y cómo no me va a pasar a mí? Pablo le está diciendo a los corintios, mira, esas cosas están ahí para que nos sirvan de ejemplo. Para que podamos ver cómo Dios los bendijo cuando colaboraban con Dios. Y cómo fallaron cuando ya no quisieron colaborar con Dios. Para eso es, para agarrarlo de ejemplo. Si a Israel le tomó 40 años salir del desierto, que no nos tome a nosotros 40. Que nos tome 20, 10, 5, 2. Entre más pronto nos rindamos a Dios, al que nos está bendiciendo todos los días, entre más rápido vengamos a sus pies, reconociendo que sin Él no lo hacemos, más pronto nos va a sacar del desierto y a ponernos en la tierra prometida, donde puedes experimentar la paz, el gozo, el que Él promete, en su palabra. Para eso está de ejemplo. Pablo le dice a los corintios, para que no hagan las cosas que ellos hicieron mal, para que las veamos, para que las detectemos. Pero déjame decirte, hermano, que si no leemos la Biblia, si no sentimos ese deseo de saber qué pasó con esta gente y Dios, ¿cómo vamos a agarrar los ejemplos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta qué hacer, qué no hacer? ¿Nos estamos dando cuenta? Cómo Dios en su misericordia todos los días nos habla. La cosa es ponerle atención. Les dice que no seamos idólatras como ellos. Dice, ni forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Sí, hermano, pero fornicar ya es cosa... nosotros no andamos en esas cosas. Mi hermano, esta palabra me ha traído a mí varias pláticas con personas que también leen la Biblia. Esta palabra que Pablo está usando aquí, ni forniquemos en el versículo 8, es del griego porneia, fornicar. Que la definición de esta palabra forniquemos, cualquiera que practique una relación sexual fuera del matrimonio. Esa es la traducción literal. Donde el Señor Jesús, por allá en Mateo, cuando tengas tiempo de leer tu Biblia, usa esta palabra como sinónimo de adulterio. Posiblemente esto tú ya lo sabías y tú no tienes ningún problema con eso. Cuando hablamos de adulterio y fornicación, y cuando Pablo les está diciendo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, está hablando literalmente de juegos sexuales, está hablando de la sexualidad, de la carne. Pero cuando estudiamos la palabra fornicación y adulterio, podemos ver a través de toda la Biblia cómo se correlaciona con la idolatría y con el codiciar espiritualmente. Si tú codicias algo que no es la bendición de Dios y lo quieres, te lleva a la idolatría.
Cuando estás en la idolatría, que estás interponiendo algo entre tú y Dios, te lleva a la fornicación espiritual, porque estás teniendo relaciones con otro que no es el tuyo. ¿Nos estamos dando cuenta cómo se correlaciona lo que Pablo le está diciendo a los corintios? Le está diciendo, oye, si hay estas fallas que podemos, a través de la carta podemos ver que tenían problemas con la idolatría, con la codicia, con la fornicación. Y Dios, dice, se encargó de eso. No lo hagamos. Teniendo el conocimiento, teniendo el entendimiento de lo que se trata, no lo hacemos. Mira, hermano, nadie se levanta en la mañana, y estoy hablando de nadie, alguien que conoce al que todo lo puede, alguien que se hace llamar cristiano, alguien que está anhelando todos los días recibir la bendición de Dios, sentir su presencia y estar bajo su protección. Nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a codiciar mi misión, o hoy voy a fornicar, o hoy me voy a meter de lleno a la idolatría. Nadie. Espero yo que nadie. Espero en Dios, en su poder y el amor, que su Santo Espíritu esté en nosotros y no nos levantemos con ese pensamiento. Aleluya. Pero en nuestro caminar, van a venir pensamientos, van a venir problemas, van a venir personas en contra de nosotros, donde vamos a ser tentados. Pero ser tentado no es estar pecando. Aleluya. Porque nosotros estamos con el anhelo, estamos levantándonos agradeciendo a Dios que nos ha dado un buen día, meditando en su palabra, meditando en su bondad, meditando en lo que ha hecho por cada uno de nosotros, que cuando vienen a esas cosas a nuestra mente sabemos que no son de Dios. Sabemos que no son de Dios y podemos rechazarlas, tenemos la autoridad. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Dice el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron, les pasaron como ejemplo y están escritas. Ahí están en la Biblia, para que nos amonesten a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Por la gracia de Dios los hemos alcanzado. Pero mira lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira lo que está haciendo Pablo. Mira lo que está haciendo Pablo. Ya casi estamos terminando. Mira lo que está haciendo Pablo. Dijo un gran hombre, uno de esos grandes hombres que hacen historia. Dijo, cuando alguien viene a hablar de un problema sin solución, se llama whining. ¿Sí saben lo que es whining, verdad? Los que hablan inglés, porque yo no sé en español. Que hasta le ponen violín. Eso es lo que dijo este gran hombre, que para qué les digo su nombre, nomás lo que se dice al pecado, pero no al pecador. Cuando alguien viene con un problema
sin ofrecer la solución, se llama whining. Eso es whining. Y mira lo que está haciendo Pablo. Pablo está identificando a la iglesia. Pablo es un siervo de Dios. Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo. Pablo está identificando el problema. Pablo está identificando el problema. Y les dice, mira, hermanos, se están metiendo en la codicia. No, no está bien. Se están metiendo en la murmuración. No, no está bien. Se están metiendo en la idolatría. No, no está nada bien. Hay murmuración en el pueblo. No está bien. Dice Pablo, y les estoy diciendo que no está bien, porque mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Exactamente lo mismo. Mira lo que le pasó. Ahí está la historia. Está escrito. Éxodo 16. Lee todo Éxodo si quieres. Lee desde Génesis y va a decir, no, hermano, mejor díganos, ¿para qué leemos? Tenemos que leer la palabra de Dios. Es necesario. Porque esas cosas se escribieron para amonestarnos, para darnos ejemplo de lo que no debemos hacer. Y Pablo les muestra el problema, pero les trae la solución. Y les dice, así que el que piense estar firme de todos ustedes, mire que no caiga. Mira, hermano, cuando pensamos que estamos firmes, esto no es estar firme, esto es estar en guardia. Cuando pensamos que estamos firmes, bajamos la guardia. Ya no nos estamos cuidando. Pensamos que ya no nos hace nada ni el aire. Y ya no estamos en guardia. Ya no estamos a ver dónde viene. ¿Sí? Pensamos que estamos firmes y bajamos la guardia. Lo podemos ver en Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, contigo hasta la muerte. ¿A dónde nos vamos? Órale, ahorita. Contigo yo me muero, nos morimos juntos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se sentía firme. Se sentía firme. Bajó la guardia. El mismo Señor Jesús le dijo, Pedro, ya te pidieron para quitarte el fruto. Te pidieron para zarandearte, pero no te preocupes, yo ya pedí al Padre que, te van a sacudir, pero te vas a levantar en gloria, porque ahí voy a estar yo. Aleluya. El que se sienta firme, dice Pablo, cuídese de no caer. Estás firme, no bajes la guardia. Pues te van a venir, y más si predicas la palabra, y más si le cantas a Dios, se te van a echar encima. Aleluya. No bajes la guardia. ¿Por qué le dice Pablo? Le dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones, hermanos, son humanas. Y no te va a venir algo que no sea humano. Dice Pablo, son humanas, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él la tentación, la salida, para que podáis soportar. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Aleluya, hay que hacer lo nuestro. Pablo le está diciendo que una persona que sabe que Dios es fiel, aleluya, una persona que sabe que Dios es fiel, está bajo su protección, está confiando en Él. Y va a resistir la tentación solamente hasta que deje de confiar en Dios. Cuando deje de confiar en Dios, se va a salir de la protección de Dios. Porque Dios le da chance al tentador, le da chance al acusador. Por eso dice Pablo, no te ha sobrevenido nada que no le vengan los humanos. Tienes un enemigo mortal. Te va a estar acusando. Te va a estar tentando. ¿Por qué? Porque papá le da permiso. Él conoce a sus hijos. Pablo le está diciendo, mientras estés confiando en el que es fiel, en el que todo lo puede, vas a soportar la tentación. O sea que le está diciendo, la vas a librar.
porque vas a ser tentado, te van a venir a retar, a que pelees. Si eres peleonero, te van a pelear. Si eres hablador, te van a venir a querer hacer hablar. Pero todo lo que te venga, está diciendo Pablo. Mira, hermanos Corintios le está diciendo. Y Dios te está hablando hoy, que estás poniendo atención. Dios te está hablando y te está diciendo, mira, no hay nada de todos los pecados en los que estés envuelto. Toda tentación que te sobrevenga. No hay nada que Dios ya no haya aprobado y haya puesto la salida para que soportes, dice en el versículo 13 del capítulo 10 de la primera de Corintios. Así como da permiso que seas tentado, así como da permiso que te vengan a molestar, así como da permiso que te vengan a inquietar la vida, también te va a dar la salida. Porque estás confiando en su fidelidad y en el poder que Él ha derramado sobre tu vida. Y dice Pablo, vas a soportar. Vas a soportar. Aleluya. Padre, te damos gracias porque eres bello y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos diste una vez más de poder estar hablando de tu palabra, Señor. Gracias por esos ejemplos, Padre, por esas historias que tenemos para darnos cuenta de lo que tú haces con el ser humano que colabora contigo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que quisiste hacer por cada uno de nosotros. Y porque no te bajaste de esa cruz, Señor, para vernos hoy aquí congregados en tu nombre, escuchándote hablar, diciéndonos, Padre, que no hay nada que venga a nuestras vidas, lo cual puede derrotarnos porque tú mismo nos das la salida. Aleluya. Gracias, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que hasta hoy han soportado. Te doy gracias por aquellos que hoy están reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Padre. Y que más vale el amor que el conocimiento que tengamos de las cosas. Estamos aquí para comunicar tu mensaje. Estamos aquí para hablar de ti, lo que has hecho con nuestras vidas y lo que puedes hacer con cada uno de aquel que quiera colaborar contigo. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Hemos terminado en esta noche. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Aleluya. Esperando en Dios, hermanos, que cualquier cosa que haya venido sobre nuestras vidas nos demos cuenta que ¿quién nos está respaldando? Así como Él permite que vengan estas cosas a nuestras vidas, también da la salida. Pero tenemos que colaborar con Él, hermanos. Amén. Estamos en buenas manos. Tenemos un muy buen Padre. Que Dios los bendiga esta noche. Sigamos adelante. Que podamos seguir conociendo más y más estas historias para que las tomemos y nos sirvan de ejemplo. Para poder seguir agradando a quien tenemos que agradar. Cristo Jesús, quien nos ha salvado. Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches y en esto meditemos. La ayuda de Dios no va a venir sin tu colaboración. Aleluya. Reciban saludos de parte mía, abrazos, los extrañamos, y de parte de mi esposa, que pronto ya nos vamos a tener el privilegio de estar juntos una vez más para poder seguir escuchando palabra de Dios, para seguir armonizando, porque por eso nos tiene Dios en la iglesia, para armonizar, para convivir, para confraternizar y para hacernos fuertes unos a otros. Amén. Conociendo más esa palabra de Dios mismo. Dios les bendiga, pasen muy buenas noches y un fin de semana muy bien bendecido. Tú, la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que